Finish. Esas imágenes de destrucción y desesperación, pero también que matizamos con estas que están viendo ustedes en pantalla, que ha sido la exitosa operación que ha llevado adelante la Fuerza Aérea de Chile para traer de regreso a zonas seguras y a nuestro país a casi 300 chilenos que han sido evacuados. Estas son las imágenes de la tarde del vuelo Boeing que ha llegado a la ciudad de Madrid, en España, para sumarse a los otros compatriotas que ya se encuentran también en ese lugar. Y lo que están viendo ahora en pantalla es en tiempo real la imagen que muestra al avión Hércules de la FACH, que es el otro vuelo, el que se está realizando a esta hora y que también va en ruta a España. Todavía volando sobre el mar, usted lo ven allí en el extremo izquierdo de su pantalla, el mapa España ya muy cerca. Se espera que en un rato más ya toque suelo español con ese otro grupo de chilenos que llega también a lugares seguros, escapando de los horrores de un conflicto del cual nos vamos a ocupar esta noche en una extensión de Tele 13, abordando diversas dimensiones de lo que viene, de lo que ha sido y también para valorar la paz, porque uno habla de la guerra precisamente para eso, para poder valorar la paz. El Teniente Coronel José Luis Ortiz, jefe de estudios de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, nos acompaña esta noche, como otras veces que también lo hemos invitado aquí para hablar y entender un poco más en detalle los conflictos. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Ramón. Agradecer primero la invitación a este programa para poder conversar del conflicto que lamentablemente está sucediendo entre Israel y Hamás. Bueno, partamos y nos apoyamos de inmediato en imágenes y en láminas que tenemos aquí, Teniente Coronel, para primero entender el poder de fuego que tiene Hamás, porque a muchos le ha llamado la atención la cantidad de misiles que fueron disparados. De acuerdo a algunas estimaciones, antes de que todo esto ocurriera, la inteligencia israelí hablaba de tal vez la posibilidad de que tuviesen unos 30.000 misiles. Algunos decían, ¿cómo pueden tener tanto? Tal vez es un número desproporcionado. Pero luego de haber visto la ofensiva, nos dimos cuenta que efectivamente tenían muchos misiles. Y aquí tenemos una gráfica, a ver si usted nos puede ayudar a explicar qué tipo de armamento es ese. Correcto. Lo que podemos ver acá en la gráfica principalmente es toda la artillería que tenía en este minuto Hamás al inicio del conflicto, o por lo menos la que nosotros de manera nominada podemos saber que ellos tenían. Nunca vamos a saber quizás todo el arsenal que tenían, pero podemos observar primero allá los diferentes tipos de cohetes que son del Qassam 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo relevante de ese cohete? Primero que nada, que es desarrollado de manera autónoma por ellos mismos. Ah, de fabricación local. Exactamente, con componentes que vienen de diferentes lugares como Irán, China, pero el cohete en sí es desarrollado por ellos. Y como se puede ver ahí en la gráfica, tienen alcances que van desde los más cortos alcances de 3 kilómetros, llegando hasta el máximo que es el Qassam 4, que es el que va hasta los 17 kilómetros. ¿Lo han ido mejorando en el tiempo? Lo han ido mejorando, lo han ido perfeccionando en base a la experiencia y también en base a los recursos.
Hablamos acá que estos Qassam, por lo menos lo que yo pude observar en diferentes fuentes abiertas, tienen un valor entre los 800 y los 1.800 dólares. Por lo tanto, ese es el rango que va de cada cohete. Luego de eso pasamos a uno un poco más sofisticado. Una ¿sí? sola cosa, un alcance. ¿Esos Qassam, de qué precisión estamos hablando? ¿Tienen sistema de guía o no? No, estos sistemas Qassam, más que sistema de guía, es capaz el artillero, por lo menos está operado por 2 personas. El artillero es capaz de ingresar en él datos, una coordenada geográfica y el cohete se dirige hacia allá, haciendo una trayectoria, una parábola, ¿cierto? Y llega hacia allá, pero no es diferente que lo que es un misil, que muchas veces tiene una cabeza inteligente y es capaz de seguir un objetivo en movimiento, y muchas veces también está este sistema que es Fire and Forget, que disparan, ubican el blanco y luego de eso el operador se desentiende de eso y el misil busca hasta caer, como lo hemos visto en los tanques, ¿cierto? Merkabah que se vieron, pero por lo menos los Qassam son cohete punto a punto. Perfecto. Seguimos con el Grad, que tiene otras características. Sí. No me la saque todavía, señor director, por favor. Vuelva, por favor, porque todavía no hemos terminado ahí. El Grad y los que siguen hacia arriba ya no son de autónomos fabricados por ellos, y podemos ver que tienen un origen en Irán, en China y en Rusia también algunos componentes del mismo cohete. Es una carga mayor explosiva, vamos aumentando distancia y carga. Y lo otro que aquí es interesante es el riesgo en cual el alcance poseen. Es decir, el Fajir 56, ¿cierto?, de origen iraní, que posee una carga de 175 kilogramos, tiene un alcance máximo de 75 kilómetros. Entonces, acá podemos ver en esta imagen claramente cuáles podrían ser los posibles alcances de donde ellos lo ocuparon. Podemos ver la distancia que hay a Tel Aviv, que es más o menos 60 kilómetros, por lo tanto estarían dentro de ese alcance máximo, el cual jamás podría emplearlo. De hecho, en un minuto hubieron alarmas en el aeropuerto, estuvieron ahí en un minuto un poco colapsados, y por lo tanto esa posibilidad está. Y por otra parte también, si podemos ver, está el alcance a Jerusalén, que sería mucho más grave. El alcance ahí en este caso es más de 70 kilómetros, pero estamos en el rango que tendrían permanentemente, y lo que ha sucedido últimamente es que las alarmas y las alertas han sonado mucho. Por lo tanto, ahí también, y yendo a otro punto de vista de esto, también hay un tema psicológico en la población, es decir, permanentemente las alertas sonando, es decir, las fuerzas militares activadas, la gente en búnker, no se puede desarrollar la vida de manera normal. Esa es la amenaza que se crea también con estos cohetes. Teniente Coronel, avancemos ahora entonces, ahora sí, la lámina que habíamos alcanzado allí a desplegar para verla ahora en detalle, para rápidamente ver un poco cuál es la fuerza militar que tiene Israel, evidentemente que es un ejército establecido. Correcto. Ya cuando vemos, ya aquí tenemos gran parte del arsenal que posee Hamas. Yo creo el domo de hierro, que esta semana lo han descrito harto, yo he visto que también acá tenían unas gráficas muy buenas para comprender que tiene estos 3 componentes, el radar principalmente, que está repartido en todo Israel en diferentes puntos estratégicos. Una de las gracias que tiene también es que es móvil, y era el que a través de diferentes ángulos brindaba este domo, ¿cierto?, de hierro, esta protección que tenía Israel. A través de 10 unidades que tenían repartidas, cada uno de estos cajetillas que se ve ahí, estos lanzadores, tiene 20 misiles del tipo Tamir, que es un misil que posee un radio de alcance más allá de los 70 kilómetros, por lo tanto tenía una cobertura que uno dice, bueno, para la amenaza que tenía, ¿qué es lo que falló? Decían algunos, se escuchaba, ¿por qué lo podemos criticar? ¿Por qué igual penetraron estos cohetes que son de una tecnología menor de Hamas? Y ahí es la relevancia de cómo trabaja el domo de hierro. Y en ese sentido, tiene una central de control de armas que es capaz de discriminar. Yo creo que esa es la palabra que podríamos decir, es capaz de discriminar las amenazas que quieren penetrar hacia Israel. ¿Cómo así? Tiene levantado de manera, a través de un algoritmo, a través de un ploteo de las ciudades, cuáles son los lugares físicos que son críticos, poblaciones, ciudades, supermercados, donde se concentra la población, dejando de lado otros lugares, planos, terrenos libres, que podrían estas municiones caer y no tendrían ningún efecto. Por eso que se veían también que muchos proyectiles penetraron, pero solamente en algunas fuentes que pude leer yo, alrededor de entre 90 y 110 pegaron en objetivos directos.
Por lo tanto, eso es lo que discriminó y eso es lo que logró finalmente proteger el domo de acero. Se entiende. Vamos a pasar a la otra lámina rápidamente. Ahí tenemos algunos de los armamentos, no es verdad, que tiene Israel, pero para concentrarnos también en esto que ha llamado también la atención, que ha sido la capacidad de este portaaviones norteamericano, el Gerald Ford, que se ha mandado para apoyar eventualmente operaciones bélicas. ¿Qué características tiene Correcto. nave? Este USS Gerald Ford, que zarpó, ¿cierto? Estaba en la cercanía del Pacífico y fue al Mediterráneo, tiene una capacidad y es uno de los submarinos más modernos que tiene Estados Unidos en este minuto. Fue lanzado al agua el 2013, desde ahí que estaba operando, y tiene una capacidad de 75 aeronaves de diferente tipo. Sobre todo ahí destaco el avión, el F-35, uno de los más modernos del mundo, ha estado presente en los últimos conflictos, y ese avión es un avión multirol que tiene capacidad de combate aire-aire y aire-superficie. ¿Cuál es el rol que tiene en este minuto poner esta fuerza ahí a la gira en el Mediterráneo? Principalmente lo que busca este avión, este portaaviones, tiene que ver con la disuasión, es decir, colocar ahí un elemento que para otros actores dentro de la región digan, bueno, si nosotros vamos a hacer algo, está esta fuerza ahí. Eso es importante decir que, y esa disuasión siempre se logra uno, con capacidades y por otra parte con la voluntad de emplearla. Correcto. Vamos a ver luego, más adelante, el escenario posible de lo que se ha hablado de una operación terrestre que debiera lanzar Israel, pero lo vamos a hacer después que vayamos con Soledad y con Libardo para ver otros aspectos de este conflicto. Claro que sí, qué interesante el análisis que están haciendo ambos, Teniente Coronel, también. Visto la guerra, sí es una estrategia, ¿no? Veamos qué es lo que está pasando geopolíticamente hablando en el mapa junto con nuestro analista Libardo Buitrago. Vamos entonces con la primera lámina para entender el mapa genérico de la zona. Hemos insistido mucho en esto, Libardo, a ver si volvemos a explicar qué es lo que ha pasado durante estos 6 días en estos territorios. Luego del intento y el sangriento asalto que hizo el movimiento Hamas, ya hay 6 días que han transcurrido esto. La respuesta ha venido de parte de Benjamín Netanyahu, el primer ministro, que ha dicho lo siguiente: sin pausa se seguirá atacando Franja de Gaza, sin pausa. Además, su ministro de Defensa ha dicho que el bloqueo sobre la Gaza conlleva eliminar el agua, cortar la electricidad, cortar los combustibles y los alimentos hasta que el movimiento Hamas entregue a los rehenes. Esas son las condiciones que por lo pronto ha establecido. Aquí, en esta región, hay un puzzle y un tablero bastante conflictivo. Ya, por eso solo te hago una pausa. Hablamos de Medio Oriente y el conflicto que se está gestando hace 6 días en Medio Oriente, implicando a todas estas naciones que están en el mapa. Uno dice, pareciera que está focalizado aquí en la Franja de Gaza, que son 360 kilómetros cuadrados. Esta pequeña franja, acá. Y aquí está Cisjordania, por eso está ondeando la bandera de Palestina. Esta es la bandera de Israel. Y aquí hay una serie de actores que es bueno mencionarlos. Está el Líbano, en la parte norte, en donde Hezbollah, la guerrilla de Hezbollah pro-iraní, está actuando acá. Está Siria. Hoy Israel le atacó los aeropuertos de Damasco y de Alepo. Siria. Así lo denunciaron desde Alepo. Está Irak, que es un protagonista un poco lejano. Está una de las potencias, Arabia Saudita, y está Irán. Esto yo creo que concentra atención. Irán lo que hace es que se conoce su afinidad con la guerrilla de Hezbollah, el padrinazgo que tiene y también el padrinazgo que tiene con la guerrilla de Hamas, con el movimiento de Hamas. ¿Qué le interesa a Irán? Que haya estados teocráticos en esta región parecido al suyo, que es chiita, parecidos al suyo, y eso le conviene apoyar. Y aquí está Egipto, que juega más bien un rol que intenta ser mediador en este conflicto, pero que bloquea, cierra la salida, la puerta que tiene aquí en Rafah, en Gaza, para evitar que la pasada de palestinos le llegue como cantidad de refugiados a su país. Que era lo que comentábamos, porque tiene un rol fronterizo muy relevante. En la medida que esta puerta se abra, que es la puerta que tienen cerrada, imagínate el drama humanitario de todas las personas que intentarían pasar hacia Egipto. 50 años que se lleva diciendo la probabilidad que en el Medio Oriente se desate la Tercera Guerra Mundial. Cuando nosotros estamos hablando de eso es que aquí hay una serie de intereses mezclados en donde las potencias también actúan. Estados Unidos, China, Rusia y las potencias relevantes que son Arabia Saudita e Irán.
Aquí estamos precisamente viendo las imágenes de lo que ocurrió hoy más temprano en el ataque al aeropuerto de Alepo en Siria y en Damasco. En su momento se dijo, Soledad, que este ataque era para impedir, era dañar las pistas de aterrizaje para que el avión que transportaba al ministro de Relaciones Exteriores de Irán no llegase a territorio sirio, que además iban con altos oficiales iraníes seguramente a conversar acerca de este conflicto. Estas son imágenes que corresponden a ese ataque hoy de la Fuerza Aérea de Israel. Yo estoy muy equivocada, o Siria también está en las peores condiciones en los últimos años. También ha sufrido una cantidad de ataques relevantísimos, especialmente Alepo. Que es una ciudad totalmente destruida. Recordemos que en estos 12 años que ha existido esta violenta guerra civil, ha afectado particularmente a Alepo. Te saqué de allí, de ese ámbito de acción, porque quería reforzar eso, es decir, es una zona bastante destruida, pero ahora movámonos hacia el sector marítimo. ¿Qué podemos entender de un potencial ataque que llegue, o de una fuerza, o de un refuerzo, potencialmente de Estados Unidos, ¿no?, a esta zona en conflicto? Particularmente la primera medida que tomó Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, fue bloquear absolutamente Gaza. ¿Qué significa bloqueo absoluto? Significa bloqueo aéreo, bloqueo terrestre, que aquí está, hay 300.000 efectivos que han llegado, y bloqueo marítimo. En estas condiciones, las navegaciones de embarcaciones pequeñas palestinas que salían a pescar al Mediterráneo no lo pueden hacer, no lo están haciendo, porque la probabilidad que le llegue un misil es muy alta. Entonces, en esta zona lo que estamos viendo es el bloqueo marítimo, que está bloqueada vía terrestre y vía aérea, la zona de Gaza. Oye, qué increíble, con todo lo que esto significa en términos de alimentación para las personas que se encuentran en la zona de la Franja de Gaza. Ya vamos a hablar de las declaraciones de la OMS al respecto. Ramón, continúen ustedes con el análisis. Una zona absolutamente bloqueada que no tiene salida, y nos trasladamos nuevamente para conversar con el teniente coronel José Luis Ortiz, apoyado nuevamente de gráfica en nuestra pantalla, para hablar de esto de la posible operación terrestre que en algún instante se tendrá que desatar. Pero colocamos este mapa, teniente coronel, para dar cuenta un poco también de lo densamente poblado que es la zona de la Franja de Gaza. Son casi 2,5 millones de personas que viven en este pequeño territorio, en donde hay muchos campamentos de refugiados y en donde la densidad, ¿qué papel juega en la eventualidad de que vía terrestre, con todo ese armamento que veíamos que tiene y poder bélico que tiene Israel y su ejército, pueda ingresar? ¿De qué tipo de incursión estamos hablando? Correcto. En este minuto ya estamos en el plano de la táctica de lo que podrían realizar las fuerzas. Ya Libardo dio una explicación con respecto a lo que están haciendo estratégicamente, una acción conjunta, es decir, bloqueando en la dimensión naval, terrestre, aislando el lugar, y aéreo, obviamente, ya hace rato con una supremacía aérea, si es que se quiere decir así, que hace muchos años además no se lograba en uno de los conflictos tener la supremacía, es decir, que nada vuele. Sin embargo, eso tiene algunas dudas con respecto a los drones que también se pueden mover. Yendo a la pregunta que tú me haces, nosotros decimos, bueno, en este minuto Israel, luego de haber reaccionado, se encuentra en su primera fase de la operación. Podríamos nosotros inferir que está haciendo eso. ¿Qué es lo que está haciendo? Primero, logró hacer un barrido de las fuerzas remanentes que habían quedado en los poblados que habían atacado. Eso es la tarea táctica de despejar, que quiere decir erradicar todo tipo de fuerzas que se mantenían ahí. Eso ya ha sucedido, se han visto en la televisión, en diferentes fuentes, cómo eso se ha ido realizando, y posteriormente ahora ha aislado, de manera de evitar cualquier otro apoyo o cualquier otra penetración, para pasar a una segunda fase, que es la que todos estamos, yo creo, expectantes de ver qué va a suceder, que cuando decía hacer una penetración de manera terrestre, por los diferentes lugares que tiene acceso, que son alrededor de 7 lugares, y decida combatir puerta a puerta, edificio a edificio, tal cual como fue la tarea un poco en Afganistán, ¿cierto?, de poder dar caza a estos paramilitares de Hamas. Pero eso es muy desgastante. Eso es sumamente desgastante y va a ser lento también. ¿Por qué? ¿Y qué los ayuda? Dos cosas principalmente. Lo primero, toda la red de túneles que ha desarrollado Hamas por largos años y que conectan las diferentes ciudades, poblados, lo cual van a tener que ingresar de manera profunda al territorio. O sea, va a ser una guerra también en el subsuelo, podríamos decir. Y lo otro que va a ser sumamente complicado, que tú lo nombrás, tiene que ver con esto que se van a mezclar con la población. Y ahí, lamentablemente, ojalá que no se produzcan más daños colaterales, porque esa actividad, sin embargo, la van a tener que hacer
fuerzas especiales, quizá, gente que tenga la capacidad de poder discernir, bueno, quiénes son adversarios, ¿cierto? O quiénes son su enemigo, en este caso para Israel, y quiénes son civiles. Eso va a ser sumamente complejo, lento, desgastante, por lo tanto no va a ser una incursión que veamos aquí tanques y fuego de ese tipo, sino que va a ser un combate urbano, una guerra lenta, en la cual se van a usar blindados, pero solamente para aislar ciudades, es decir, aislar un poblado de manera que nadie entre, nadie salga, y las fuerzas desembarcadas, infantería, fuerzas especiales puedan hacer un barrido. ¿Dónde se complica eso? Con el acceso a los túneles. Y una última cosa que queremos aprovechar con su presencia aquí, Teniente Coronel, la siguiente lámina, muy brevemente, para dar cuenta solo de unas dudas que quedaron respecto de cuando comenzó todo esto, que fue con esta incursión de las milicias y este festival Supernova que se realizaba aquí solamente a 5 kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza. Fue un objetivo demasiado obvio, demasiado permeable. Aquí hubo una falla de seguridad, una posibilidad que se le abrió para tener precisamente lo que querían las milicias, de tener rehenes y llevarlos rápidamente a su territorio. Efectivamente, así como tú lo relatas, quizás si no hubiéramos estado conversando esto hace una semana, nadie podía decir, bueno, esa posibilidad está o no. Sin embargo, los boletines de inteligencia que se dicen que habrían recibido vieron esta oportunidad. La fecha también marca mucho eso, la fecha que es el aniversario del Yom Kippur, ¿cierto? Decíamos, se cumplían 50 años, estaban en el Shabbat, que era este descanso, ¿cierto?, de fin de semana, estaban realizando esta fiesta religiosa, por lo tanto, se fueron alineando diferentes elementos para poder dar este golpe jamás a Israel. ¿Y qué es lo que nos hemos cuestionado nosotros bastante? Y en la Academia de Guerra nosotros hemos hecho un análisis crítico de lo que sucedió con respecto al punto de vista de la inteligencia. Es decir, esta vulnerabilidad tan grande como tú la relatas, que está acá este festival Supernova, hay civiles, en una distancia tan corta. Bueno, ¿cuáles eran las medidas que se estaban tomando para poder evitar esto? Podemos ver en los videos, ¿cierto?, cómo las fuerzas fueron sobrepasadas tan rápido, con drones, primero que nada. Ese fue el primer ataque con drones a los puestos fronterizos, luego de eso en estas motocicletas, con los parapentes monomotor, y capturar a los civiles, a estos 100 o 150 civiles. Bueno, todo esto tendrá consecuencias seguramente. No es el momento, evidentemente, desde el punto de vista de Israel, para pasar cuentas respecto de qué fue lo que sucedió. Quedará tal vez, Soledad, también en el análisis, porque ahora evidentemente están enfrentando solo la emergencia. Pero hay algo que está latente en el mundo. Hay 3.000 personas fallecidas en estos 6 días de guerra. De estas 3.000 personas fallecidas, se estima que 500 son niños, lo que es un drama, la verdad, desde todo punto de vista, y la propia OMS ha dicho que Franja de Gaza está al límite en términos de salud, de alimentación y de su propia población. Estamos cerrando ya este especial de prensa, agradeciéndole, por supuesto, al teniente que haya estado con nosotros. Como siempre, Libardo, tan sólido en tu análisis. Ramón, tú cierras. Nosotros seguimos en la programación del 13, ya viene nuestro reality, así que continúen las pantallas de nuestro canal. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches.